Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente este es un tema, como bien lo explicaba la compañera, muy interesante, así que vamos a tratar de 20 minutos de tratar de transferir toda la experiencia que hemos tenido a nivel de Costa Rica. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos aproximadamente 10 años de haber implementado el sistema de administración financiera. Casualmente, este año cumplimos esos 10 años y realmente fue una experiencia muy dura. La situación de integrar o de tratar de armonizar todos esos sistemas realmente es bastante complejo. Pero bueno, hoy vamos a explicar cuáles son las nuevas expectativas que tenemos en relación con el sistema en virtud de la implementación de las NIC-SP, que realmente nos cambian la forma de hacer nuestras funciones, o más bien de pasar de funciones a procesos, y que verdaderamente esto tiene una importancia relevante. En primera instancia, comentarles que la ley 8131, que se implementó en el 2001, tiene algunas fortalezas en el sentido de que definió que es un conjunto de normas y principios de procedimientos utilizados por todos aquellos entes que de una y de otra forma intervienen en el proceso. Eso es muy importante porque muchas veces la gente, aunque no se ve en la película, aunque no se ve en el texto de la ley, lo importante es que cubre totalmente a todos los que de una u otra forma intervienen en el proceso, porque la ley prácticamente define, al igual que todos los países de nuestra región, el subsistema de tesorería, presupuesto, contabilidad, crédito público y además el sistema complementario de administración de bienes y contratación administrativa. Ese fue el valor agregado que se le dio a la ley 8131 en ese momento. Y como lo vemos y estamos en un proceso también de reforma de esta ley 8131, es para incorporar todos aquellos que están afuera dentro de ese sistema de administración financiera, que lo hablamos en reiteradas oportunidades acá, que es la parte tributaria, la parte aduanera y el resto de las instituciones del sector público. Pero básicamente lo importante es tener el sistema de administración financiera, tanto la parte de ingresos como la parte de egresos. Un elemento fundamental es que la misma ley de 8131 define la contabilidad, aunque no expresamente que es el núcleo integrador, pero sí define que su función principal es tener la información consolidada, la información de la administración financiera. Entonces eso es lo que hay que explotar. Lógicamente con una visión ahora más enriquecedora, reitero, con la implementación de la NIC-SP. Por otro lado, tenemos que la ley en su artículo 125 establece que el Ministerio de Hacienda debe desarrollar el sistema integrado de información. A raíz de eso es que se empezó en el Ministerio de Hacienda, por eso comento que 10 años fue cuando empezó todo esto de tratar de integrarlos, y el objetivo fundamental es promover y apoyar el desarrollo de un buen funcionamiento de un sistema integrado de información de administración financiera como elemento facilitador para el cumplimiento de los objetivos de la ley. Asimismo, dice que podrá establecer en aquellos casos cuáles son los requisitos y se utilizarán los medios que faciliten el intercambio de datos. Algo importante aquí
es que Costa Rica ya desde hace aproximadamente en el año 2005 se implementó la ley de firma digital. Entonces esto nos está permitiendo que ya nosotros podemos eliminar todo el papel, las firmas corrientes y entrar con la firma digital. Por eso aquí dice que uno de los propósitos fundamentales, porque la ley desde ese momento está previendo agilizar los procedimientos sustituyendo los soportes documentales por soportes tecnológicos. Y esto es una de las cosas más importantes dentro del proceso. Tenemos que ir eliminando los papeles y que toda la gente lo haga a nivel electrónico, porque ¿cuál es el valor agregado? Que, como hablábamos al principio, necesitamos que nuestros sistemas sean de gestión y no de registro. Por eso desde el principio Costa Rica apuntó a un sistema de gestión. Por otra parte, tenemos que puede reemplazar los sistemas de automatización y control, formalización mediante firmas manuscritas, sellos u otros por medio de los medios electrónicos. ¿Qué es el SIGAF? Bueno, como les comentaba, es el sistema de información que apoya la gestión de la administración y financiera de los ministerios del gobierno central. Ese fue nuestro primer objetivo, así como las funciones de rectoría y fiscalización que corresponden al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República. Entonces se conceptualizó con una desconcentración operativa y una centralización normativa, de forma que a través de las TIC nosotros perfectamente podemos ir dando ese proceso de desconcentración que fue lo que motivó la ley 8131. Lógicamente hay algunos órganos o subsistemas que todavía mantienen unos operaciones a nivel centralizados, otros que totalmente se dio un proceso de desconcentración, tal como el caso de presupuesto, la parte respectiva de compras, algunos procesos de tesorería y así sucesivamente. Pero bueno, el objetivo primordial era la desconcentración y obviamente con esto cada vez se fortalece más. El SIGAF, entonces, tenemos que los órganos de gestión son los que tienen que trabajar propiamente con el sistema, donde nace realmente el registro de la transacción. Por eso es que cuando hablamos del proceso de gestión es precisamente eso, evitar que la gente esté registrando sus operaciones o las hacen en transacciones manuales y luego para cumplir con los sistemas empiezan a registrar la información. Eso verdaderamente no fue el objetivo y no debe ser el objetivo de ningún sistema. También tenemos, como lo hablábamos, que da la posibilidad de que a través de los sistemas se dé el control, incluso un control totalmente virtual, que las contralorías, las auditorías no tengan que estar en la entidad pidiendo información, documentación, sino que desde ahí tengan toda la posibilidad de realizar esa gestión. Bueno, básicamente el diseño o el alcance funcional que se definió en el 2001 aproximadamente y se fue desarrollando el sistema es que tenemos la parte de la parte de los sistemas, de los subsistemas totalmente automatizados. En principio tenemos la parte de presupuesto, la parte de ingresos, la parte de contratación y la parte de gestoría de tesorería. Eso fue los primeros módulos que se desarrollaron. Ahora, ¿qué decidió Costa Rica? Bueno, después de un largo análisis de si se hacía la medida o si se contrataba un famoso sistema enlatado, como se dice, ¿verdad? Actualmente, se decidió contratar un ERP de SAP
y empezamos a trabajar en esa gran tecnología, ¿verdad? Que fue todo un reto para nosotros, sobre todo tropicalizar a nivel de sector público un sistema totalmente con una visión de sector privado. Pero bueno, esa fue nuestra primera experiencia. La suerte fue que pues tuvimos mucho trabajo. Se estaba dando la ley de administración financiera implementada en el 2001, entonces todo empezó como a conjugarse para poder implementar este sistema. Lógicamente tuvimos que hacer muchos desarrollos adicionales porque el sistema no lo permitía. El caso específico de la contratación administrativa, que prácticamente se desarrolló un 80% de un 20% que era lo que tenía desarrollado. Pero bueno, lo cierto es que empezamos a trabajar en el 2003. Pero si ustedes pueden visualizar, en la parte de lateral tenemos los sistemas satélites o sistemas que desde el principio se conceptualizaron en separados, no dentro del paquete de SIGAF, pero sí conceptualizados como el sistema integrado de administración financiera. ¿Por qué? Porque la realidad es que esos sistemas tenían que estar ligados mediante interfaces. Y le digo tenían, porque algunos lo logramos, otros definitivamente no hemos podido a estas alturas poderlos integrar a través de interfaces o otros medios. En esos estaba el CIBINET, que es el sistema de administración de bienes que fue desarrollado aproximadamente también en 2001 o antes de la ley, más o menos en el 99. Entonces, cuando entró la ley de administración financiera, pues ya teníamos algún tipo de desfase en ese momento. CompraRed, que es el sistema de compras electrónicas, y cuando hablábamos de por qué en un momento determinado se desarrolló el 80% en el sistema SAP, la contratación, era precisamente porque tuvimos que hacer muchas interfaces y desarrollos que en ese momento no los tenían, y sobre todo porque ya estaba el boom de las compras electrónicas en la parte de avance, incluso a nivel internacional. Por lo tanto, después se dio la decisión de sacar la parte de contratación administrativa y en SAP y dejar CompraRed y transferir la información solamente en el momento donde se relaciona propiamente con el SIGAF, que es a la entrada de la solicitud del pedido, donde hace la separación del solicitado, y en la generación del pedido, donde compromete. También tenemos el sistema tributario, el sistema de recursos humanos integra el módulo de poderes, el sistema SIMPE, que es del banco con todos los respectivos pagos, y el sistema del aduanero. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la parte de la entrada de la NIC-SP? Bueno, realmente para nosotros ha sido un gran reto revisar detalladamente y hacer un diagnóstico detallado de todas las diferentes operaciones, como lo hemos explicado a lo largo de estos 3 días. Nos tocó ir cada una de las diferentes cuentas, cuál es la relación con cada una de las diferentes unidades primarias de registro, y determinar si se requiere más información de los sistemas que están satélites o los sistemas que están fuera del SIGAF, y empezar a buscar las alternativas de solución. ¿Para qué? Para integrar esa información. Así que hemos venido haciendo un gran esfuerzo en el análisis de la administración de bienes, los inventarios, entre otros, en la parte de ingresos tributarios y no tributarios, en todas las instituciones ejecutoras propiamente, en los ministerios, que son los que usan el SIGAF, y en la Tesorería Nacional, en todas las entidades bajo la ley 8131, crédito público, entre otros.
Esa es la parte medular. ¿Por qué? Porque necesitamos definir claramente y con todo el detalle qué es lo que nosotros necesitamos de información. Reitero, porque lo más importante es la transferencia de información a través de los medios electrónicos para llegar a lograr una contabilidad 100% automatizada. Y esa es nuestra meta. Fuera, digamos, de todo el trabajo que hay que hacer con la NIC-SP, lo vemos como una oportunidad de revisión y a la vez de poder automatizar el 100% de la contabilidad. De hecho que, como también se comentaba al principio, el perfil del nuevo contador público desde este ámbito es que seamos más analíticos y no más dejar los registros, porque para eso tenemos las tecnologías de información. Bueno, dentro de todo este análisis que se ha venido haciendo, hay un documento muy interesante, Fondo Monetario, BID, y no recuerdo en este momento cuál otro organismo que ha participado, donde le robamos esta filmina que recoge verdaderamente qué es lo que tiene que tener un sistema de administración financiera. Y básicamente, si ustedes ven, tenemos el ciclo donde tiene los módulos más importantes dentro de la gestión financiera, ¿verdad? Que lógicamente tienen que estar integrados y tienen que estar en una misma base de datos, y aquellos que son satélites, como hablábamos, adquisiciones, impuestos, aduanas, recursos humanos, administración de inventarios, los sistemas propios de las instituciones, que perfectamente podemos integrar, y ese es un elemento fundamental. Nos dimos a la tarea de analizar cuál país tiene un sistema integrado de administración financiera con todos estos módulos, y realmente a lo que hemos llegado, ninguno. O sea, lo más importante es la integración del sistema, que sea de gestión, pero no precisamente que sea una sola base de datos. Imagínense lo que es tener todos estos sistemas en una base de datos, es un riesgo totalmente latente. Incluso vimos la experiencia de Brasil, España, en fin, algunos que lógicamente todo es que funcione las interfaces para poder transferir información. Bueno, a raíz de todo esto, nosotros empezamos a trabajar en un modelo conceptual que principalmente, y esto es muy importante y lo hemos tratado de transferir a todas las instituciones del sector público, y es que el sistema que hace 10 años se conceptualizó fue un sistema más de tipo presupuestario. Ahora con la NIC-SP tiene que ser un sistema más contable. ¿Qué quiere decir esto? Que la base, y si lo podemos ver en las filminas, la base, y es que creo que el micrófono no me funciona desde acá, pero bueno, lo importante aquí es que tenemos la base de la infraestructura, ¿verdad?, tecnológica, y la segunda base es la contabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que decirle a todas las entidades, esto es lo que se necesita, son las reglas del negocio, las políticas del negocio. Entonces, basado en eso, es lo que la tarea más difícil que tenemos todas las contabilidades, de definir todos esos requerimientos como deben de ser, porque después no nos podemos quejar de que es tributación, de que aduanas, de que compras, en fin, que los sistemas no nos den la información que se necesita. Entonces esa es la visión diferente que hemos venido conceptualizando, donde está la gestión presupuestaria, la gestión de financiera, y todos los sistemas satélites que estaban aquí, que es la fuente de información primaria. Pero no solamente es una responsabilidad de tipo electrónica o de tipo de requerimiento informático, sino también de una responsabilidad que tienen las unidades primarias de registro, porque el concepto de que la contabilidad es la responsable de tener toda la información al día, etcétera, eso
a estas alturas no es concebido. ¿Por qué? Porque las unidades primarias de registro son las ejecutoras y por eso hablamos de un sistema de gestión. Y ese es el concepto que estamos tratando de reforzar a nivel de todas las unidades primarias de registro y por ende las entidades. Bueno, después de un largo trabajo de muchas horas de filosofía, de aquí, de comentarios, de análisis, esto es el modelo conceptual que la Contabilidad Nacional ha venido desarrollando con el esfuerzo de los diferentes órganos también de la administración financiera, donde están las unidades primarias de registro, las instituciones de todo el sector público con sus respectivos sistemas. Estaría entonces los órganos de la administración financiera, las entidades, presupuesto, la dirección general, la tesorería, el fondo de crédito público, la dirección general de Hacienda, tributación, aduanas, con sus respectivos sistemas. Y cada uno de estos símbolos que pusimos de sistemas es que muchos de esos tienen hasta 3 y más sistemas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que conocer? La contabilidad tiene que conocer al menos todos esos sistemas. No es que nos vamos a hacer expertos en informática, pero sí conceptualmente qué es lo que tiene para poder realmente que nos dé la información y que cualquier ente de control que necesite verificar sepa que en cada una de esas unidades primarias de registro está la información. De forma tal que la gestión de ingresos se hace a través de descentralizado y para el caso de algunos que no tienen desarrollos, porque uno pensaría en el mundo ideal, pero si esperamos que desarrollemos todo sistemas con todas las diferentes unidades automatizadas para llegar al IGCP, nunca lo vamos a hacer. Entonces empezamos a ver qué es lo que tenemos y de ahí empezar a estructurar cómo lo organizamos, reitero, desde el ámbito de la contabilidad como núcleo integrador. De forma tal que a través de interfaces o de plantillas también que se les dará a cada una de las entidades que no tienen sistemas, que además deben firmar electrónicamente, nos van a transferir la información por medio de una ventanilla virtual en la parte contable y en la parte de consolidación. De forma tal que en algunos casos que los sistemas satélites o los sistemas propios de cada entidad no tengan, porque algunos lo han desarrollado, los auxiliares o los asientos auxiliares, armamos un gestor de asientos auxiliares que nos va a permitir tener la información y poder consolidar. También todo esto a través de un portal web donde también le podemos dar la transparencia y rendición de cuentas a toda la ciudadanía y aprovechamos el SIGAF, que lo que tiene actualmente, para que toda esa información sea depositada en SIGAF y tengamos la información respectiva. Hay algunos que, en el caso de las descentralizadas, que no tienen sistemas de información, estamos desarrollando o haciendo las negociaciones. Ya uno quisiera tener todo, pero por lo menos haciendo las negociaciones para el desarrollo de los sistemas financieros propios, chiquitos, unos mini SIGAF para las entidades descentralizadas que no tienen y que la contabilidad tiene que llevar por obligación los registros de la administración central. Y también estamos en el proceso del desarrollo del sistema de consolidación de cifras. Este se convierte en el corazón fundamental de la contabilidad, donde va a integrar toda la información, tanto del Poder Ejecutivo, la Administración Central como un todo, y el resto de las instituciones públicas. De hecho, uno de los elementos fundamentales en cada uno de los sistemas, tener los reportes que la ley 8131 nos exige y que se puedan generar todos los estados financieros con toda la información respectiva. De hecho, ha sido un trabajo muy fuerte en el desarrollo de todos los diferentes requerimientos para que se pueda obtener la información de los sistemas. Y uno de los módulos más importantes realmente, y es el que todos los ministros piden,
que es el módulo de inteligencia de negocios. ¿Y quién más que la contabilidad es la que tiene todas las cifras de todo el Poder Ejecutivo, de toda la Administración Central, de todo el sector público? Así que estamos trabajando en la mira de ese módulo de inteligencia, porque todos sabemos que los estados financieros para nosotros es una maravilla porque entregamos nuestro producto, pero al fin de cuentas los números no le dicen para la toma de decisiones aislados. Tienen que ser realmente sacar aquella información que nos va a permitir con solo dar un clic y saber en qué situación está el país a nivel financiero económico. Traté de hacerlo lo más rápido posible en los 15 minutos que me dijeron anoche, pero bueno, teníamos un poquito más. Les agradecemos y seguimos.